Pichincha Universal, generando noticias. Voceros comunitarios, voceros barriales, a comunicarse con Radio Pichincha Universal. Las líneas siempre estarán abiertas, pero novedades informativas, el espacio de opinión a partir de las 9 de la mañana. Isabel Ramos está aquí con nosotros, comunicadora social, analista, periodista, profesional de la comunicación. Y claro, queríamos convocarle justamente a Isabel Ramos para que nos ayude a entender toda esta dinámica informativa que se imprime con características muy diversas en las redes sociales, en medios alternativos como este, que ojalá existiesen muchos, y en los medios privados, potentes, en las grandes cadenas de televisión y en los denominados medios públicos estatales, en este caso, estatales. ¿Cómo se está moviendo esto y en qué medida aporta realmente a que la información fluya como debe fluir, con transparencia y verdad? La verdad que estoy muy preocupada. Quiero decir una pequeña cosa al inicio, que es que todas estas cuestiones que yo voy a compartir aquí en esta charla con usted es es producto de todos los años de ejercicio del periodismo, de los años de docencia universitaria y de investigación académica alrededor de las dinámicas comunicacionales y mediáticas. Correcto. ¿No? Entonces, es decir, voy a tratar de deslindar muchísimo mis posiciones y mis convicciones de otros ámbitos, digamos. Vamos a hablar de medios y de comunicación, y la verdad es muy preocupante el discurso único que se ha, que se ha implantado. Ahora se ve mucho más, pero hace bastante que venimos mirando que hay un discurso, hay una unanimidad entre lo que dicen los medios privados y lo que dicen los denominados medios públicos en este momento, respecto a la situación política, respecto a la situación, a la política pública, respecto a la acción del Estado y a las decisiones del gobierno. Entonces, esto es una primera cuestión. La verdad es que es muy lamentable ver tanto en los medios públicos como en los medios privados entrevistas absolutamente complacientes con los funcionarios de Estado en medio de un estado de excepción que viene luego de reformas muy serias, muy preocupantes a la ley de seguridad, y que nos muestra simplemente que este paquete de medidas económicas, a lo mejor lo que están pensando es que sin represión esto no calza, ¿no es cierto? Hay que recordar que los medios de comunicación masivos, después vamos a hablar de los otros medios, de las posibilidades de democratización con la que soñamos, que existe, cuando que se lo puede hacer, cuando pensamos en la ley orgánica de comunicación, ¿no es cierto? Pensamos en que si no era posible que los medios concentrados fueran plurales, había que pluralizar el acceso al espectro radioeléctrico y al espacio mediático para que hubieran más voces y más diversas en el espacio público mediático, digamos. Entonces, esta unanimidad y estas entrevistas complacientes, decía, no pretendo decir que los periodistas tengan que ser agresivos o interpelar de manera inapropiada a los funcionarios de Estado, pero hay cuestiones de manejo de la información. Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que periodistas profesionales anoche, cuando el ministro de Defensa decía que un determinado vehículo que se presumía que era un vehículo militar era otra cosa, no hubiese habido una imagen, una indagación previa, un ratito antes, de qué modelo, de qué tipo de vehículo se trataba, para poder informar a la ciudadanía y que el ministro pudiera decirnos exactamente de qué se trataba con una imagen, por ejemplo. Bueno, las imágenes que vimos nosotros, ¿se cuenta de una tanqueta militar? Hay que mirar, bueno, pero lo que quiero decir, yo no tengo por qué dudar, nadie tiene por qué dudar de la palabra, pero lo que digo es que se está manejando la información de una manera insuficiente. Cuando se habla de heridos, de muertos, de represión y se cuestiona, se hace preguntas a los ministros, es importante poder tener datos, y lo que le está faltando al periodismo en los medios privados y en los medios públicos es precisamente datos, es un poquito de trabajo. Correcto. Se han limitado a un periodismo de declaraciones que los vuelve propagandistas. En el caso de los medios públicos. En el caso de los medios privados hay una convergencia de intereses de clase, que ya lo sabemos. Serge Halimi, un investigador académico que ahora está dirigiendo la edición francesa de Le Monde Diplomatique, él tiene un trabajo muy interesante, se llama Los nuevos perros guardianes, de viejito, y ahí habla justamente de
por qué se da esta unanimidad de discurso a veces entre los actores del poder económico, del poder político y ellos, que son los actores del poder mediático, ¿no es cierto? Dice, es muy simple. Mandan a los hijos a los mismos colegios y universidades, van de vacaciones a los mismos lugares, tienen los mismos intereses, tienen incluso relaciones de parentesco. Esto hay que indagarlo fuertemente. Por un lado los intereses de clase y por otro lado intereses económicos. No puedo pensar, por ejemplo, en ciertas periodistas profesionales, empleadas jerárquicas de medios, porque hay que recordar que los periodistas tenemos patronales, somos trabajadores en relación de dependencia, aunque nos creamos súper profesionales, hayamos hecho 80 posgrados y hayamos pasado por la universidad, vamos a trabajar en el marco de relaciones empresariales que normalmente precarizan al de más abajo. Aquí los empleados jerárquicos tienen otra posición y existen también, estaba hablando de una periodista que tiene, digamos que por su familia tiene intereses empresariales muy concretos que los defiende, claro, tiene mucho dinero, desembosadamente, cuando informa, ¿no es cierto? Y no hay un cuestionamiento a la imparcialidad, a la falta de objetividad que eso puede entrañar, ¿no es cierto? Hay conflictos de intereses todo el tiempo en el espacio de los medios de comunicación privados y concentrados, ¿no es cierto? Esto es preocupante porque evidentemente ya lo ha dicho el economista Juan Fernando Terán hace un ratito. El paquete de medidas económicas precariza a la mayoría y tiene impacto en el trabajo, en el salario, ¿no es cierto? Entonces, pero está tomado con medidas que favorecen a los sectores concentrados al mismo tiempo. Entonces, que esto no sea objeto de indagación de datos que aquí se han dado, que se siguen buscando, en el marco de un trabajo profesional que, como tú has dicho, se puede hacer, se tiene que hacer. Los periodistas profesionales sí sabemos hacer eso, sí nos enseñan en la facultad. El asunto... Y es responsabilidad, y hasta histórica, exactamente. ¿No? Pierre Bourdieu, un sociólogo muy importante, muy, muy querido, decía una cosa que es importante: la peor censura es la censura por precariedad. Esto corre para el periodismo de tropa de los grandes medios, no así para los empleados jerárquicos de las grandes empresas, no así para los periodistas empresarios y no así para quienes pretenden desde una posición intermedia escalar en los medios de comunicación privados. Ahora, el panorama en los medios alternativos es muy complicado, es muy difícil, es más difícil de hacer. O sea, ustedes se encuentran todos los días con la dificultad de acceder, por ejemplo, a fuentes confiables. Esa es la principal dificultad de los trabajadores de los medios concentrados, justamente. Entonces, es muy difícil acceder a fuentes de información que den buena información, es difícil, toma más tiempo examinar documentos, toma más tiempo consultar otras fuentes. No se trata de poner a los unos y a los otros, no se trata de confrontar un criterio favorable con un criterio desfavorable, eso no es objetividad periodística. Se trata de recabar información para que incluso el discurso, sabemos que el discurso oficial lo que va a hacer. El discurso oficial es producto de un trabajo de posicionamiento de imagen, de posicionamiento de unos eslogans determinados, esto de la decisión, esto del país que crece, y ojo, una cosa muy importante, esto de cuídense de la fuerza pública, ¿no es cierto? Estos son eslogans que tienen un objetivo, que va subconsciente, generados en un proceso de comunicación política que sabemos que existe y que se va a dar. La labor del periodista profesional es justamente confrontar con datos de ese discurso oficial para que los ciudadanos puedan tener información. Lo que menos tenemos de los medios es información. En otros medios hay más dificultad para trabajar. Es importantísima la labor que están haciendo espacios en redes que no son periodísticos, que son grupos de jóvenes, que son grupos de medios alternativos, exactamente, ¿no? Profesionales de la comunicación o no, de ciudadanos preocupados por acercar información, que justamente el problema que se tiene con la información y las imágenes que hemos visto que circulan en las redes es que justamente les falta un componente que un ciudadano común no tiene por qué dárselo, que es el de identificar el lugar, la fecha, del hecho que está documentando con su celular, ¿no es cierto? Esto es importante. Hemos visto imágenes de durísima represión, no estamos seguros de en qué punto exactamente. No sabemos si son
son del actuales país, también. exactamente. El problema de las redes es ese, ¿sí? Ya. Que se pueden Pero se reeditar. podría, no sé, comunicarle a esta gente que está trabajando por ahí con buena intención. Es militancia que hay que ciudadana. utilizar este esto. tipo de argumentos Sí, técnicos. Sí, es importante para verificar, decir de ¿no? dónde, ¿no es cierto? Y que la gente también se preocupe por buscar. El problema es lamentable que no haya un periodismo de calidad basado justamente en la búsqueda de fuentes de información diversas y no solamente declaraciones de Pero funcionarios. evidentemente, como tú ya dijiste, las fuentes se cierran. En el caso nuestro tenemos esa dificultad. Claro que sí. Eso Intentamos, es pero las fuentes se nos cierran. Pero sin embargo, hacemos el esfuerzo. ¿Dónde, hasta dónde se puede avanzar en la línea, digamos, o pasar la línea en momentos como el que vivimos? Porque estamos en un estado de excepción. Estamos bueno, cualquier rato nos pueden decir, señores, gracias. Bueno, aquí se me callan y sí, hasta otra. Sí, hasta sí, la hay próxima. que leer el decreto, Bueno, ahí supuestamente. dice que la facultad está. No, la facultad está. Entonces, a ver, el asunto es hasta dónde vamos y con el sustento de quiénes. Es exactamente la pregunta. A ver, nunca vamos a hacer desde los medios de comunicación cosas que no sean legales si es que nos ajustamos a los lineamientos del trabajo periodístico que hemos aprendido a hacer. Entonces, confrontar a una fuente con datos no necesariamente implica estar faltándole al respeto a la autoridad, dijo el general Jarrín, ¿no? No, eso, claro, discurso. No implica eso. La búsqueda de información, la búsqueda de voces plurales, la búsqueda del punto de vista del ciudadano común. Lo que se hace en esta radio y lo que se hace en medios comunitarios alternativos y populares también. Hay que destacar la labor de los medios, de los medios comunitarios, agrupados, por ejemplo, en la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, que están haciendo un gran trabajo en las comunidades, precisamente en las localidades, precisamente desde este punto de vista. Lo han hecho siempre, lo saben hacer. Entonces, a lo mejor el ciudadano tenga que buscar, fuentes alternativas, pero la legitimidad que tienen los grandes medios todavía es impresionante. Es impresionante. Pero se les puede hacer sombra, Isabel. Siempre. Porque te quiero contar datos, y estos son datos que están ahí registrados en las redes sociales. Tuvimos 5.8 millones de impactos en estos días. Solamente Ecoavisa, y esto hay que decirlo, y el comercio logró rebasar mínimamente los impactos que tuvo esta emisora y la empresa pública Pichincha Comunicaciones. Lo que quiere decir que cuando se trabaja y se dice la verdad, también la gente escucha. A pesar del poder de los grandes medios. Totalmente, o sea, el poder de los grandes medios nadie lo va a cuestionar. Podemos desnudar sus prácticas, podemos decir lo que nos falta, pero hay lo que están haciendo es dejando, muchas demandas de información insatisfechas. No es posible, los medios tienen el poder de decir y tienen el poder de callar también. O sea, el asunto es que los ciudadanos cada vez tenemos que estar más atentos a ese proceso selectivo que deja cosas adentro y que deja muchísimo afuera. No es posible decir todo de todo en un espacio limitado. Esto ya lo sabemos. El espectro radioeléctrico es finito, el tiempo de las emisiones es limitado, pero justamente qué se deja adentro y qué se deja afuera. Hemos visto una deliberada elusión del estado de conmoción que se está viviendo en las localidades y en las provincias. Hemos visto esfuerzos muy importantes de comunicadores alternativos por tener corresponsalías como las tienen ustedes, y acabas de hacer un llamado a la ciudadanía para que te proporcione información, con corresponsales ciudadanos en las provincias. Este país no se reduce a las grandes ciudades. Si en Guayaquil o en Quito parece que no pasa nada, me parece que esto no es verdad. Hay que ir a los barrios, hay que ir a los accesos norte y sur, por ejemplo, de la ciudad de Quito, hay que ir a los espacios urbanos marginales y hay que ir sobre todo y principalmente a las provincias ecuatorianas en donde hay mucha ciudadanía movilizada, mucha ciudadanía organizada que quiere dar su punto de vista. Eso es opinión pública. La opinión movilizada es opinión pública. Es importantísima. La opinión pública no la manejan, como pretenden hacernos creer, los grandes medios masivos que tienen su audiencia cautiva porque se han convertido históricamente en espacios de interlocución de sectores de élite o en actores interesados
en la esfera pública. Esto lo estamos viendo, son actores interesados, no son arenas plurales en donde se cruza puntos de vista diversos y en donde el ciudadano tiene la posibilidad de justamente hacerse su propia opinión. Eso es una ficción, es un deber ser que no se cumple en el caso de los medios privados, no se ha cumplido nunca, y en el caso de los medios públicos nos están dejando una cuenta muy larga de deudas con la ciudadanía realmente, a partir de armar el discurso oficial y auparlo. He visto con mucha tristeza, después del anuncio de las medidas económicas, cómo ciertas presentadoras, ya no sé si les llamo periodistas, realmente eran personas que yo he respetado mucho, le daban servido al funcionario el centro para que haga el gol, ¿no es cierto? Esto no es periodismo y no es periodismo público. Así Opinión no. pública movilizada, ¿podría en un momento determinado esto, que también significaría una suerte de hito histórico, lograr romper los cercos mediáticos? Ya lo está haciendo en alguna medida, pero ganar esa competencia, si se quiere, es muy complejo, muy difícil, pero podría lograrlo. Hay muestras en un momento determinado. Y se ha logrado. O sea, quiero por ejemplo, mirar, ha tomado tiempo, pero, por ejemplo, en Argentina, los resultados de las elecciones primarias. Exacto. Y el aumento de intención de voto de la fórmula opositora en este momento al gobierno de Mauricio Macri, todas los happenings ciudadanos que se están dando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay una campaña ciudadana en contra de quien ahora es su jefe de gobierno, precisamente a partir de esta iniciativa desde la ciudadanía de romper el cerco mediático. Quiero decir, esto se logra, esto se puede. El problema es el tiempo que toma y el costo social que toma, digamos que entraña este aprendizaje. Sabemos que las políticas de este tipo son lesivas para las mayorías. Ahora, que tomemos acciones nos toma tiempo y esto agrava la situación, porque es cierto, en el ejercicio del poder público, en este blindaje no solamente de los medios de comunicación, sino de los organismos multilaterales, de entidades supranacionales que han tenido estos gobiernos, es muy complicado revertir. Sin duda. Te agradezco mucho, Isabel. El tiempo, como siempre, ya dijimos, se nos vuela. Aquí está Jaime Vargas, el presidente de la CONAIE. Muy bien. Luego conversamos escucharlo. Muchas gracias, Isabel. A ustedes. Isabel Ramos, periodista, analista política, analista comunicacional, con nosotros aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.